Sí, a veces es un tema complicado. ¿Qué taladro nos compramos? En este video te lo enseño. Vamos. Sé que en algún momento te preguntaste qué taladro comprar. Si me compro un atornillador, si me compro un taladro percutor. Pero ¿para qué sirve cada uno? ¿Qué hace cada uno? ¿Para qué son todos esos botones? Todas esas cosas que tiene. ¿Cómo funcionan? ¿Son iguales? ¿Por qué la diferencia de precio? Todas esas cosas te las enseño ahora. Al momento de realizar nuestros trabajos, sobre todo las que tienen que ver con taladrar, sea en pared o en madera, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de herramienta necesitamos. ¿Cómo sabemos esto? ¿Sobre qué material vamos a trabajar? Tenemos dos tipos de taladros, el taladro percutor y el taladro atornillador. Son parecidos, pero con características diferentes. Vamos a empezar por el principio, el taladro percutor. Ok, ya está bien, vamos a empezar por el percutor, pero ¿para qué sirve el percutor? ¿Qué significa el taladro percutor? El taladro percutor, como ves aquí en este caso que es uno de batería, es un taladro común, parecido a los de cable, que traen el cablecito por debajo. ¿Y en qué se diferencian? Que tienen una nomenclatura de este lado. Tienen un martillito, tienen un tornillo y tienen un dibujito en forma de broca. No sé si aquí se aprecia mejor, este que está mejor. Este está un poco borrado porque es el taladro que siempre yo uso. A ver, ¿para qué sirve un taladro percutor? En el caso que necesitemos abrir un agujero en la pared, sea ladrillo, sea hormigón ligero, ladrillo rojo, ladrillo gris o simplemente cemento, necesitamos un taladro percutor. El taladro percutor lo reconocemos fácil porque dentro de su nomenclatura hay un dibujito con un martillito. Siempre que veamos en un taladro un dibujo de un martillito, eso es un taladro percutor. ¿Pero qué es el percutor como tal? Ok, imagínense el taladro normal. Este es un taladro normal y su cabeza gira para que la broca también gire y se meta en la pared. ¿Qué hace el percutor? El percutor es un sistema que está dentro de la máquina, que es una especie de martillo que a la vez que gira va golpeando, digamos que va golpeando toda la cabeza del taladro. Va golpeando y eso va haciendo que la broca a la vez que va girando va golpeando la pared, rompiéndola, y eso es lo que hace que vaya entrando la broca en las paredes de ladrillo, ladrillo gris, hormigón, como te mostré hace rato. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de taladro? Que es multifuncional. ¿A qué me refiero con eso? No solamente sirve de la función en percusión, sino que puedes atornillar y puedes taladrar en otro tipo de material. Otra posición que tiene, que por eso les digo que este taladro percutor es muy versátil, es la posición del medio. En la posición del medio tenemos un dibujito de un tornillito. ¿Qué hace esa posición? Esa posición lo que nos permite es precisamente atornillar. Una vez que abrimos los agujeros, una vez que tenemos el material disponible para atornillar, colocaríamos puntas de atornillar y estaríamos listos para meter cualquier cantidad de tornillos. En esa posición tiene una fuerza determinada por un dial que está más adelante. No sé si ven este dial de números que tiene aquí. Esto es un dial que se llama embrague. ¿Okay? En esta posición, ¿qué pasa? El embrague hace una especie de corte. Siempre van generalmente desde el 1 hasta el 17, 21, depende del modelo y la marca del taladro, tiene más números o menos números. ¿Qué quiere decir esto? Que en la posición más bajita, cuando el taladro sienta un poquito de resistencia para meter el tornillo, va a frenar. Entonces tenemos que ir calibrándolo en función de cuánto queremos que el tornillo entre dentro de la madera. A ver, si lo usamos en una posición, esto es muy subjetivo. Esto hay que irlo probando porque cada taladro tiene diferente fuerza y cada taladro tiene diferente manera de atornillar debido a la fuerza de la cabeza, su sensibilidad en el gatillo, que es el que lo acciona y todo aquello. Pero básicamente vean esta cantidad de números como un freno para no introducir el tornillo de más dentro de la madera, del plástico, de lo que estemos atornillando. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta función solamente se activa o solamente va a estar disponible en la función de atornillar. Se lo digo porque he visto mucha gente que va a taladrar pared o va a taladrar cualquier otro tipo de material, lo coloca en la posición de repente de percusión como ejemplo y varía la posición de los números. Siempre que estés en cualquier posición menos en la de atornillar, esto es inservible. ¿Vale? Él siempre va a funcionar a su fuerza máxima o mínima dependiendo de cuánto apretemos o no apretemos el gatillo. Pero esta función, a menos que vayas a atornillar, el embrague queda completamente deshabilitado. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si vas a taladrar cualquier cosa, sea hormigón, con percusión, sea plástico, sea madera, lo que sea, no hace falta que varíes nada en el embrague. Caso contrario, si vas a atornillar, ponemos el taladro en función de atornillado, ahí sí entra en funcionamiento esto. Ahora más adelante les enseño cómo funciona
aproximadamente, solamente sujetándolo con la mano para que tengan una idea. Pero básicamente eso es lo que hace. Ok, ¿y cómo hacemos eso? Fíjense, demostré ahorita que colocado en la posición de martillo, el taladro, aparte de girar, también va a golpear en materiales duros. Pero hay otra posición, la posición que le sigue hasta arriba de todo, es una especie de broca. En este taladro se selecciona dándole vuelta a un dial que tiene, una especie de broca. ¿Qué hace ese dibujo de broca? Coloca el taladro en una posición donde corta la percusión, elimina la percusión y el taladro solamente va a girar. ¿Va a girar para qué? Con esa posición puedes taladrar en plástico, taladrar en madera, taladrar en cualquier otro material que sea mucho más blando y que no necesite ser golpeado. Por otro lado, tenemos de la misma marca, que yo tengo todas las herramientas de esta misma marca, ojo, no es patrocinado por si acaso. Tengo el taladro atornillador o solamente atornillador. Cuando vayan a la tienda y vayan a adquirir un taladro, siempre piensen en qué necesitan hacer. Si necesitan hacer agujeros en pared, sí o sí van a necesitar un taladro percutor como el que les mostré antes. No se dejen engañar de alguien que les diga, no, mira, cómprate cualquiera que funcione igual, porque no. ¿Cuál es la diferencia de los atornilladores? Si te fijas, el atornillador no tiene ningún dial para pasarlo a martillo, a tornillo, a broquita, a nada. Solamente tiene el embrague. Tú dirás, bueno, ¿y para qué solamente tiene el embrague? Porque justamente esto es un atornillador. Como su palabra lo dice, solamente sirve para atornillar y desatornillar. Funciona exactamente igual que la función de atornillado del percutor, solo que esto es una máquina dedicada exclusivamente a atornillar y desatornillar. ¿Por qué tiene embrague? Porque hace lo mismo. En la posición 1, que es la más baja, va a frenar el cabezal cuando sienta un poquito de presión en el tornillo. Y a medida que lo vamos aumentando de número, va a ser más fuerza sobre el tornillo a medida que esté atornillado. ¿Ok? Que este taladro al final, en particular, tiene en el dial, después de los números, un dibujito de una broca. En ese dibujito, la cabeza no va a frenar, el embrague queda completamente libre. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo poner una broca, ya sea para abrir un agujero en metal o abrir un agujero en madera sin ningún problema, sin ningún freno, digamos, sin hacer que se frene de ninguna manera con cualquiera de los otros números. Entonces, el atornillador, ¿para qué me sirve? Atornillar y desatornillar en cualquier material que sea quitar y poner tornillos, quitar o poner o tuercas, o depende de la punta que coloquemos aquí adelante. Y en determinado momento, en esta posición, me va a permitir poner alguna broca para taladrar o abrir un agujero en alguna pieza de metal, alguna pieza de plástico, alguna pieza de madera, pero muy simple. Nada de mucha fuerza ni nada complicado. Otro elemento a destacar, muchachos, tengan siempre en cuenta que es esta flecha de acá. Se preguntarán, Mario, ¿por qué tiene una flecha de ambos lados, al lado del gatillo? Esa es su sentido de rotación. Hacia un lado atornilla hacia adelante o taladra hacia adelante, y cambiándolo de posición, simplemente hundiendo el botón hacia el otro lado, hace la reversa. Siempre traten de conseguir taladros que tengan esa función. Es muy importante al momento de atornillar y desatornillar, porque en una sola movida de manos o de dedos pueden atornillar y desatornillar. Otro dato súper importante, que no sé si se han dado cuenta. Tenemos un par de números arriba, que es un selector de 1 y 2. En este caso están 2. Vamos a poner este que se ve más claro. Están 2 y aquí lo pasamos al número 1. Esas son las velocidades que tiene la máquina como tal. Las velocidades y referencia con el torque. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos en velocidad 1, tienen que ver en la ficha técnica de su taladro o lo que vayan a escoger, el cabezal gira a una velocidad lenta, pero con bastante fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que si necesito atornillar algo que requiera mucha fuerza, un tornillo que esté muy largo o un material que esté un poquito denso, lo más lógico es usar la velocidad 1. Pero dirás, bueno, pero es que la velocidad 1 va más lento. Sí, va más lento, pero es más controlable y tiene más fuerza de entrada. A diferencia de la velocidad 2, en la velocidad 2 la puedes utilizar para abrir agujeros, para taladrar, en pared, en madera, para atornillar si el tornillo es relativamente pequeño y si el material donde lo vas a atornillar no es extremadamente delicado. ¿Qué hace en esta posición 2? El cabezal ejerce menos fuerza, pero gira más rápido. Generalmente, cuando ya tienes tiempo usando la máquina, te vas a dar cuenta que siempre vas a usar la velocidad 2, porque en la mayoría de los taladros, como este de batería, en su gatillo, el gatillo es completamente electrónico. ¿Qué quiero decir con esto? Es velocidad variable. Tú la velocidad del taladro la vas a modificar a medida que vas apretando el botón. Si lo aprieto poquito, va a girar más despacio, y si lo aprieto todo, va a girar a todo lo que dé, dependiendo de la posición donde esté.
Esto es algo subjetivo. Hay gente que le gusta usarlo en la posición 2. Hay gente que le gusta usar bien las funciones del taladro en las posiciones donde debe ir. Pero bueno, eso es a tu gusto. Depende del taladro y la máquina que escojas para ti y la máquina que te acostumbres a usar. Una vez que tú te compras o te casas con alguna marca en particular, tienes la maña, digamos, de usarlo de la manera que mejor te convenga a ti, que ya te acostumbraste y que sabes que tienes el control sobre lo que estás haciendo en la punta, sea atornillando o sea taladrando. Te voy a mostrar un ejemplo. Le voy a colocar la batería al percutor. En este caso de este taladro, de esta marca o de este taladro en particular, es muy sencillo. Generalmente todos los taladros son así. Colocas la batería en un carril y lo que hace es empujarla hasta el final. Este particularmente tiene un indicador de batería que tocas aquí y se prenden unas lucecitas, no sé si se ven, sí, que es el nivel de carga de la batería. Ya así el taladro pesa un poco más. Pero ¿qué te quiero explicar con esto? Te quiero explicar la función del embrague o los numeritos que están aquí arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate. Voy a colocarlo en la función de atornillado. No sé si se ve ahí. Sí, en la función de atornillado. Estoy en la función de atornillado. Y voy a poner un torque muy bajo, el número 1. Supongamos que tengo una punta puesta y estoy empezando a atornillar. ¿Qué sucede? En lo que el taladro, ¿ves? Ahí gira normal. En lo que el taladro sienta algo de presión en el cabezal, que sería la presión que estoy ejerciendo sobre el tornillo, va a frenar y va a hacer un ruido muy particular. A ver si lo escuchas. Fíjate que ahí gira normal, pero si le hago fuerza al cabezal o lo sostengo, hace un ruido completamente distinto. Ese ruido que hace, fíjate que deja de girar. El cabezal ya no gira, ¿ves? ¿Qué está sucediendo ahí? El embrague está muy bajo y en lo que sienta la mínima presión del tornillo va a parar antes de que el tornillo se pase de largo en el material que estemos usando. A medida que aumentamos el embrague, va a ser más fuerza en la mano, va a ser más difícil agarrarlo, pero es una manera de representar lo que es la fuerza que está ejerciendo sobre el tornillo que tiene delante. Entonces, fíjate que en la función de atornillado hace efecto los números. Si yo lo cambio de repente a atornillado normal, que es atornillado sin percusión, y trato de hacer lo mismo, el taladro se gira completo, porque no frena. ¿Ves? Por eso te digo, esta función de taladrado es para taladrar en materiales más blandos. Que no sea pared, a menos que la pared sea muy suavecita o sea una pared de barro. Bueno, si va a entrar con la broca adecuada, va a entrar. Lo mismo sucede en la función de martillo. En la función de martillo, si yo trato de frenar, tampoco se va a frenar porque trata de dar la vuelta porque está ejerciendo toda la fuerza. O sea que el dial solamente va a ser útil en la función de atornillado. De hecho, está diseñado para eso. ¿Ves? Ahí sí lo puedo sujetar. Gira y apenas lo agarro o representa la fuerza del tornillo que tenga enfrente, se frena. Entonces tengan mucho eso en consideración. Siempre que vayan a comprar un taladro o vayan a buscar una máquina como esta, sé que es un poco más cara. El atornillador que les mostré antes ronda por los 30 euros, es súper barato. Este estaría por los... Bueno, esto venía en un kit, pero un taladro así con con batería y todo, ronda los 90, 100, 120 euros. Por ahí está aproximadamente. Sí, es mucho más caro, es el doble o 3 veces más caro, pero también tienes el triple de funciones. Baterías más grandes, más funciones, más campo para trabajar, porque te permite hacer muchas cosas. Y honestamente vale mucho más la pena. Lo mismo aplica para el atornillador. También tengo 2 velocidades. Así que estas están pintados de negro y no se ven. 1 y 2. Es exactamente lo mismo, pero para atornillar. El cabezal en la posición 1 va a girar más despacio, pero con más fuerza. Y en la posición 2 va a girar más rápido, pero con menos fuerza. Exactamente lo mismo. Existe otra variante en distintas marcas, que son el voltaje. Si vamos a comprar taladros inalámbricos, existe varios voltajes. Van desde 9 voltios, 14 voltios, 12 voltios, 18 voltios, 20 voltios, lo que sea. 18 voltios o 20 voltios como este y la mayoría de los taladros de gama ya semiprofesional, siempre vas a conseguirlos a 18 o 20 voltios. ¿Por qué? A medida que tenga más voltaje en las baterías, voy a tener un poquito más de autonomía y más fuerza en la máquina. En el caso de este atornillador en particular es de 12 voltios. De hecho, su encastre de batería es completamente distinto. No son compatibles uno del otro. Pero ¿qué pasa? Como esto es una máquina pensada y destinada para atornillar, con 12 voltios es más que suficiente. Se trabaja bastante cómodo y te da para la mayoría de los trabajos que necesitas de bricolaje o de cosas semiprofesionales.
Entonces, en conclusión, sea un atornillador o sea un taladro percutor, o lo ideal, si trabajas y te dedicas bastante al bricolaje, sería que tengas las dos, para que con uno taladres y con el otro atornilles. Siempre trata de buscar una máquina de más o menos un valor bueno. Trata de no comprar una máquina muy económica por el tema de las baterías, que después no se consiguen baterías, se dañan muy rápido, o no consigues cargadores, o X. Trata de irte por marcas que estén muy fuertes en el mercado, tengan baterías a disposición para comprar. Una referencia muy fácil es entrar en Amazon y ver qué marca te vende baterías por todas partes, a varios precios, de distintos tamaños. Bueno, siempre hay marcas que todo el mundo conoce, que hacen, que ya tienen esta trayectoria. Esta es una que particularmente tiene muchísimas herramientas que funcionan con las mismas baterías. Sí, estamos hablando de 18 voltios, no de 12. Tiene algunas herramientas de 12 que se comparten batería, pero la mayoría de sus herramientas o de su gama utilizan la de 18 voltios. Consideren eso a la hora de gastar un poco más. Sí, vas a gastar un poquito más de dinero, pero también vas a tener más versatilidad, más repuestos, más accesorios y sobre todo más baterías, que es lo que a la larga es lo primero que se va a dañar. Entonces, con esto espero haberte resuelto una duda que es muy común, se ve mucho. Yo trabajé un tiempo de cara al público vendiendo herramientas y era algo que se repetía muchísimo. ¿Para qué sirven los números? ¿Para qué sirve la parte de arriba? ¿Para qué taladro necesito? ¿Qué hago? Digamos que este video es como una especie de guía que te lleva un poquito por lo básico o lo elemental que necesitas saber a la hora de comprar un taladro. Las funciones que tiene, en qué momento se usarían o lo que sea, para verlas en práctica, eso te lo voy a dejar en otro video, pero quería que fuese solamente la parte teórica, para que lo tengas en cuenta la idea de querer un taladro, de querer ir a comprar un taladro y no saber muy bien por cuál decidirte. Espero que te haya gustado este video y bueno, regálame tu like, suscríbete al canal, comparte este video para que se vea por más personas, así ayudas a más personas que tengan la misma duda y no vayan a ciegas a comprar cualquier máquina. Y nada, nos vemos en otro video.